La entrevista había sido un desastre completo. Roberto Sánchez, de 42 años, con las manos manchadas de una grasa que nunca desaparecía del todo, la camisa vaquera desgastada y sucia, se levantó de la silla sin esperar a que terminaran de humillarlo. La directora de Recursos Humanos de Vehículos Alonso, uno de los mayores concesionarios de coches de Madrid, lo había mirado con desprecio desde el momento en que entró, como si su simple presencia contaminara aquellas elegantes salas de cristal y acero en el barrio de Salamanca. Le había hecho preguntas sobre títulos universitarios que no poseía, sobre certificaciones internacionales que jamás pudo pagar, sobre experiencia en concesionarios de lujo donde nunca le permitieron entrar. Roberto no dijo nada, simplemente se levantó, agradeció su tiempo con una dignidad que ella no merecía y caminó hacia la puerta. Estaba cruzando el aparcamiento cuando oyó unos tacones corriendo detrás de él. Se giró y vio a una mujer con un traje de chaqueta beige, elegante, el pelo recogido en un moño y una expresión desesperada, corriendo hacia él mientras gritaba que esperara, que por favor se detuviera, que necesitaba hablar con él. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Roberto Sánchez había nacido en un pequeño taller mecánico en el sur de Madrid, literalmente. A su madre se le rompió la bolsa mientras su padre terminaba de cambiar el embrague de un Seat 600 azul, y no hubo tiempo de llegar al hospital. Él siempre decía que por eso tenía aceite de motor en las venas en lugar de sangre, y quien lo conocía sabía que no estaba tan lejos de la verdad. Desde que tenía memoria, Roberto sentía una conexión especial con los motores. Podía oír un coche arrancar a 100 metros de distancia y saber exactamente qué problema tenía. Podía poner las manos sobre un capó y sentir las vibraciones que le contaban historias que nadie más podía escuchar. Era un don, decía su padre, un regalo que debía cultivarse con respeto y humildad. El taller familiar, Sánchez e hijos, había sido el centro de su mundo durante décadas. Su padre le enseñó todo lo que sabía, desde cambiar bujías hasta reconstruir motores completos pieza por pieza. No había título universitario que pudiera enseñar lo que Roberto aprendió en aquel pequeño taller lleno de herramientas heredadas y manuales manchados de grasa. Pero los tiempos habían cambiado. Los coches modernos eran más ordenadores que máquinas, y los clientes preferían llevar sus vehículos a los concesionarios oficiales con técnicos certificados y garantías en papel timbrado. El taller familiar fue perdiendo clientes año tras año, hasta que finalmente, hace 6 meses, Roberto tuvo que cerrar las puertas para siempre. Su padre se había ido 2 años antes, llevándose consigo a la última generación de mecánicos que trabajaban con las manos y el corazón. Su madre vivía ahora en una residencia de ancianos que Roberto apenas podía pagar con trabajos esporádicos y algún coche que conseguía arreglar en el garaje de su pequeño piso en Vallecas. A sus 42 años, Roberto se encontraba en una situación que nunca imaginó. Sin taller, sin ahorros, sin perspectivas claras de futuro. Tenía 30 años de experiencia arreglando todo tipo de vehículos, desde utilitarios hasta coches de colección, pero no tenía el papel que decía que sabía lo que sabía. Y en el mundo moderno el papel valía más que el conocimiento. La entrevista en Vehículos Alonso había sido su último intento desesperado. Era una empresa grande con concesionarios en toda la comunidad de Madrid y habían publicado una vacante de empleo para mecánicos de taller. Roberto envió su currículum sin muchas esperanzas, mencionando su experiencia, pero sin ocultar su falta de formación oficial. Para su sorpresa, lo llamaron para una entrevista, pero desde el momento en que entró en aquel edificio de cristal y acero, en el barrio de Salamanca, supo que había cometido un error. Las miradas de desprecio de los empleados de recepción, los susurros cuando pasaba por los pasillos con su camisa de trabajo manchada, la expresión de asco mal disimulada de la directora de Recursos Humanos cuando le tendió la mano para saludarlo. La entrevista duró 15 minutos. 15 minutos de humillación sistemática, disfrazada de preguntas profesionales. Cada respuesta que daba era recibida con un suspiro condescendiente
o una anotación despectiva en el cuaderno de la entrevistadora. Cuando ella empezó a explicar que la empresa valoraba la formación académica por encima de todo, Roberto supo que había terminado. Camila Alonso tenía 37 años y era oficialmente una de las mujeres más poderosas del sector automovilístico español. Había heredado Vehículos Alonso de su padre 5 años atrás, junto con la responsabilidad de mantener vivo un negocio familiar de 1903 generaciones y los empleos de más de 500 empleados. No había sido fácil. Su padre, Juan Alonso, había sido un hombre de la vieja guardia, convencido de que las mujeres no tenían cabida en el mundo de los negocios y mucho menos en el sector automovilístico. Preparó a Camila para ser una esposa perfecta, no una empresaria. Cuando él falleció de un infarto inesperado, dejando a Camila como única heredera, todo el mundo esperó que vendiera la empresa y se retirara a vivir de las rentas. Camila demostró que todos estaban equivocados. Estudió cada aspecto del negocio con una intensidad que asustaba a sus empleados, pasando noches enteras en la oficina, revisando informes financieros y operativos. Tomó decisiones difíciles, cerró concesionarios que no funcionaban en ciudades más pequeñas donde el mercado estaba saturado, despidió a directores incompetentes que llevaban años aprovechándose de la buena fe de su padre. En 5 años transformó Vehículos Alonso de una empresa familiar en declive, en un grupo empresarial moderno y rentable, con presencia en toda la Comunidad de Madrid y provincias cercanas. Pero había un problema que no conseguía resolver, un problema que la mantenía despierta por la noche: el servicio de taller. Los concesionarios vendían coches sin problemas. El marketing funcionaba perfectamente. Las campañas publicitarias atraían clientes constantemente. Las ventas aumentaban cada año. Los márgenes eran saludables. Pero los talleres de servicio eran un auténtico desastre. Los clientes se quejaban constantemente de reparaciones mal hechas, de diagnósticos incorrectos que les hacían perder tiempo y dinero, de mecánicos que no sabían lo que hacían y trataban a los clientes como si fueran una molestia. Las encuestas de satisfacción eran pésimas y cada vez más clientes llevaban sus coches a talleres independientes en lugar de volver a los concesionarios oficiales donde los habían comprado. Camila contrató a los mejores consultores de Barcelona y Sevilla. Invirtió fortunas en formación y equipamiento. Cambió a los responsables de taller 3 veces en 2 años, buscando a alguien que pudiera revertir la situación. Nada funcionaba. Los mecánicos que contrataban tenían todos los títulos y certificaciones del mundo, diplomas enmarcados en las paredes y currículums impresionantes, pero no sabían diagnosticar un problema real. Seguían protocolos y manuales al pie de la letra, conectaban ordenadores de diagnóstico y leían códigos de error como si fueran oráculos sagrados. Pero cuando el problema no estaba en el manual, cuando la realidad no coincidía con la teoría, se quedaban completamente paralizados. Aquella mañana Camila había llegado temprano a la oficina central para una reunión con el director de operaciones sobre precisamente este tema. Estaba en su despacho, en la última planta del edificio de cristal y acero, preparando los documentos, cuando oyó la conversación entre 2 secretarias en el pasillo. Hablaban de un hombre que había venido para una entrevista de trabajo, un mecánico viejo y sucio que ni siquiera tenía título universitario. Se reían de él con la crueldad de quien nunca conoció la adversidad, mofándose de su ropa manchada de grasa, de su rostro cansado y arrugado por el sol, de su forma sencilla que delataba sus orígenes humildes. Una de ellas imitó la forma en que había saludado, arrastrando las palabras como hacían en los barrios de la periferia, y ambas rieron con una maldad que a Camila le pareció repugnante. Algo en aquella conversación incomodó profundamente a Camila, removiendo recuerdos que guardaba en lo más hondo del corazón. Su abuelo, Manuel Alonso, el verdadero fundador de la empresa, había empezado exactamente así, como mecánico en un pequeño taller en Carabanchel allá por los años 60. No tenía título universitario. Apenas había terminado la educación primaria porque tuvo que trabajar desde niño para ayudar a la familia, pero sabía de coches más que nadie en toda la Comunidad de Madrid.
Tenía un don para escuchar los motores que la gente consideraba casi mágico, y construyó un imperio con sus propias manos manchadas de grasa. Camila salió de su despacho sin pensarlo 2 veces y bajó al departamento de recursos humanos por las escaleras, demasiado impaciente para esperar el ascensor. Llegó justo a tiempo de ver a un hombre de espaldas anchas y camisa vaquera desgastada levantarse de una silla de plástico y caminar hacia la puerta, con una dignidad serena que contrastaba brutalmente con la expresión burlona y despectiva de la entrevistadora. Algo en la forma en que aquel hombre caminaba, erguido a pesar de la humillación, con la cabeza alta, aunque sabía que todos lo miraban con desprecio, le recordó las fotos antiguas de su abuelo. Y antes de saber lo que estaba haciendo, antes de poder pensar en las consecuencias, Camila salió corriendo detrás de él. Roberto estaba en medio del aparcamiento cuando oyó los tacones corriendo sobre el asfalto. Su primer instinto fue ignorarlos. Probablemente era alguien yendo a su coche, alguien que no tenía nada que ver con él. Pero entonces oyó la voz, una voz de mujer clara y autoritaria pidiendo que se detuviera. Se giró más por sorpresa que por obediencia. Lo que vio lo dejó confuso. Una mujer de unos 30 y pocos años, elegante en su traje de chaqueta beige perfectamente cortado, el pelo castaño recogido en un moño que se había soltado con la carrera, venía hacia él con una expresión que mezclaba determinación y algo que parecía desesperación. Ella llegó hasta él jadeando ligeramente, más por la sorpresa del esfuerzo que por el cansancio real. Se quedaron mirando por un momento, él sin entender lo que estaba pasando, ella intentando encontrar las palabras correctas. Camila se dio cuenta de que no sabía qué decir. Había salido corriendo sin pensar, movida por un impulso que no conseguía explicar. Ahora estaba delante de este hombre de manos callosas y ojos cansados, y no tenía la menor idea de cómo justificar su comportamiento. Respiró hondo y decidió ser honesta. Dijo que era Camila Alonso, la dueña de la empresa. Dijo que había oído parte de su entrevista y que lamentaba profundamente la forma en que lo habían tratado. Dijo que quería hablar con él, no como una entrevista formal, sino como una conversación entre 2 personas que quizás pudieran ayudarse mutuamente. Roberto la miró con desconfianza. Había aprendido hace mucho tiempo que la gente rica no hacía nada sin un motivo oculto, pero había algo en los ojos de aquella mujer, una sinceridad que no parecía fingida, que lo hizo quedarse en lugar de seguir andando. Camila propuso que fueran a tomar un café, no en la cafetería de la empresa, donde los empleados los mirarían y murmurarían, sino en un bar cercano, donde pudieran hablar tranquilamente. Roberto dudó un momento, consciente de su aspecto, de su ropa sucia, del contraste que haría sentado delante de aquella mujer impecable. Pero algo en él, quizás la curiosidad, o quizás simplemente el cansancio de tanto luchar solo, lo hizo aceptar. Caminaron juntos hasta un pequeño bar a 2 manzanas del edificio corporativo. Era un lugar sencillo, frecuentado por trabajadores de la zona industrial cercana, donde nadie miraba 2 veces a un hombre con las manos manchadas de grasa. Camila pidió 2 cafés y se sentaron en una mesa del fondo, lejos de oídos curiosos. Y entonces Camila hizo algo que Roberto no esperaba. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Le contó la verdad. Le contó sobre los problemas con los talleres, sobre los mecánicos titulados que no sabían diagnosticar nada que no estuviera en el manual, sobre las quejas de los clientes que se acumulaban cada mes. Le contó sobre su abuelo, el fundador, que había sido mecánico antes que empresario. Le contó que llevaba meses buscando a alguien que entendiera de coches de verdad, no de certificaciones y protocolos, sino de motores y vibraciones y sonidos. Roberto escuchó sin interrumpir, sin poder creer lo que estaba oyendo. Cuando ella terminó, solo hizo una pregunta. Preguntó por qué él, por qué un mecánico sin título que acababa de ser humillado en su propia empresa. Camila sonrió por primera vez. Dijo que justamente por eso, porque cualquier persona que consiguiera mantener la dignidad después de aquel trato, cualquiera que se levantara y se fuera en lugar de suplicar por una oportunidad,
Era exactamente el tipo de persona que ella necesitaba. Camila propuso algo que Roberto nunca habría imaginado. Quería que fuera a uno de sus concesionarios, el del Paseo de la Castellana, donde tenían acumulados varios coches con problemas que los mecánicos certificados no conseguían resolver. Si Roberto conseguía diagnosticar al menos uno de aquellos coches, le daría un empleo, no como mecánico de taller, sino como consultor de diagnóstico, con un sueldo que triplicaba lo que habría ganado en el puesto para el que se había presentado originalmente. Roberto aceptó más por orgullo que por esperanza. Quería demostrar que valía algo, aunque fuera solo para sí mismo. El concesionario del Paseo de la Castellana era impresionante. Un edificio moderno lleno de coches relucientes y vendedores de sonrisas perfectas, pero el taller escondido detrás de la sala de exposición contaba una historia diferente. Había 5 coches en los elevadores, todos con etiquetas indicando problemas sin resolver. Algunos llevaban allí semanas. Los mecánicos del taller miraron a Roberto con una mezcla de curiosidad y resentimiento. ¿Quién era ese tipo sucio que llegaba con la jefa como si fuera alguien importante? El encargado del taller, un hombre joven con un mono impecable y más certificaciones que años de experiencia, explicó los problemas con un tono condescendiente que dejaba claro lo que pensaba de toda aquella situación. Roberto no dijo nada, simplemente se acercó al primer coche. Un BMW Serie 5 que supuestamente tenía un problema eléctrico intermitente que nadie conseguía localizar. No conectó ningún ordenador, no consultó ningún manual, simplemente puso las manos sobre el capó, cerró los ojos y escuchó. Los mecánicos se miraron entre sí, algunos conteniendo la risa, pero Camila observaba con atención, recordando las historias que su abuelo contaba sobre los viejos maestros mecánicos que diagnosticaban coches solo con el oído y el tacto. Después de 2 minutos, Roberto abrió los ojos y pidió al encargado que encendiera el motor. Cuando el coche cobró vida, Roberto inclinó la cabeza escuchando algo que nadie más conseguía percibir. Luego señaló una zona específica del motor y dijo que el problema estaba allí, en un relé de la bomba de combustible secundaria, que hacía mal contacto cuando el motor alcanzaba cierta temperatura. El encargado protestó. Dijo que ya habían revisado el sistema de combustible 3 veces, que los diagnósticos por ordenador no mostraban ningún problema. Pero Camila ordenó que verificara lo que Roberto decía. 20 minutos después, con el coche parcialmente desmontado, encontraron el relé. Estaba corroído por dentro de una forma que no era detectada en los diagnósticos estándar, pero que causaba fallos intermitentes, exactamente como los que el cliente había descrito. Roberto pasó las 4 horas siguientes diagnosticando los otros 4 coches. En cada caso, encontró problemas que los mecánicos certificados habían pasado por alto. Problemas que no aparecían en los manuales ni en los códigos de error. Problemas que solo alguien con décadas de experiencia práctica conseguía identificar. Cuando terminó, estaba exhausto, pero satisfecho. Por primera vez en meses se sentía útil. Se sentía valorado por lo que sabía hacer, no despreciado por los papeles que no tenía. Camila lo esperaba en la puerta del taller. No dijo nada, solo le tendió la mano y preguntó cuándo podría empezar. Los primeros meses fueron difíciles. Los mecánicos del concesionario veían a Roberto como una amenaza, un intruso que llegaba para demostrar que todo lo que ellos habían estudiado no servía para nada. El encargado del taller especialmente hacía todo lo posible para sabotear su trabajo, cuestionando sus diagnósticos, retrasando las reparaciones que él recomendaba, hablando mal de él a sus espaldas. Pero Roberto no se dejó intimidar. Había sobrevivido a cosas peores que la envidia de compañeros inseguros. Continuó haciendo su trabajo con la misma dedicación de siempre, diagnosticando coches imposibles, resolviendo misterios que llevaban meses sin solución. Y poco a poco, los resultados hablaron por sí mismos. Las encuestas de satisfacción del taller empezaron a mejorar. Los clientes que antes se quejaban ahora recomendaban el servicio a sus amigos. Los tiempos de reparación se redujeron a la mitad porque Roberto
identificaba los problemas correctamente desde el principio, evitando los interminables intentos de acierto y error. Durante esos meses, Roberto conoció a diversos clientes cuyas historias lo tocaron profundamente. Estaba doña Carmen, una señora de 70 años, cuyo único medio de transporte era un Seat Ibiza antiguo que ningún mecánico conseguía arreglar. El coche se paraba en los cruces y los técnicos titulados insistían en que necesitaba cambiar el motor entero, un gasto que ella no podía afrontar. Roberto descubrió que era solo un sensor de temperatura mal calibrado, un ajuste de 15 minutos que costó menos que una comida. Doña Carmen lloró de gratitud y volvió todas las semanas solo para traer bizcochos caseros y dar las gracias. Estaba también el joven Pablo, un repartidor de aplicaciones cuyo coche tenía un problema en el aire acondicionado que nadie conseguía resolver. Durante el verano abrasador de Madrid, trabajar sin aire en el coche era una tortura. Los mecánicos certificados decían que era necesario cambiar todo el sistema, una inversión que representaba meses de trabajo para Pablo. Roberto descubrió que era solo una válvula atascada, la limpió en media hora y rechazó el pago. Pablo salió del taller con lágrimas en los ojos, diciendo que Roberto había salvado su sustento. Estas historias se multiplicaban. Un taxista que estaba a punto de perder el coche por no poder pagar las reparaciones que le diagnosticaban. Una madre soltera que usaba el coche para llevar a sus hijos a la escuela y al médico. Un chico que había ahorrado años para comprar su primer coche y estaba siendo extorsionado con presupuestos absurdos. Roberto los ayudaba a todos, no solo diagnosticando los problemas reales, sino explicando con paciencia lo que estaba sucediendo, enseñándoles a identificar cuándo estaban intentando engañarlos. Camila observaba todo esto con una mezcla de satisfacción y preocupación. Satisfacción porque finalmente había encontrado a alguien que podía resolver el problema de los talleres. Preocupación porque se daba cuenta de que estaba usando el talento de Roberto, pagándole bien pero utilizando su conocimiento para salvar un aspecto del negocio que había estado a punto de hundirse. Se preguntaba si era justo, si él no merecía algo más que un sueldo y una sala al fondo del taller. Las semanas se transformaron en meses y Roberto empezó a notar algo curioso. Muchos de los problemas que diagnosticaba no eran solo fallos mecánicos, sino consecuencias de cómo la gente trataba sus coches. Vehículos que nunca recibían mantenimiento preventivo, que eran conducidos de forma agresiva, que no pasaban las revisiones recomendadas. Era como si la gente hubiera olvidado que un coche no era solo una máquina, sino algo que necesitaba cuidado y atención. Una tarde, mientras esperaba que un cliente llegara para recoger su coche, Roberto empezó a conversar con uno de los mecánicos más jóvenes del taller, un chico llamado Lucas, que a diferencia de los otros, mostraba interés genuino en aprender. Lucas tenía un título de una escuela técnica prestigiosa, pero admitió que todo lo que había estudiado parecía insuficiente cuando se encontraba con problemas reales. Roberto empezó a enseñar a Lucas sus técnicas, no los procedimientos que estaban en los manuales, sino las pequeñas cosas que solo la experiencia enseña. Cómo escuchar el sonido del motor para identificar problemas antes de que aparezcan en los diagnósticos, cómo sentir las vibraciones que indican desgaste en las piezas, cómo observar los detalles que los ordenadores no consiguen detectar. Lucas absorbía todo con un hambre de conocimiento que recordaba a Roberto a sí mismo cuando era joven y aprendía con su padre. Otros mecánicos jóvenes empezaron a acercarse también, inicialmente con desconfianza, pero luego con curiosidad genuina. Se daban cuenta de que Roberto no estaba allí para humillarlos, sino que tenía algo valioso para compartir. Poco a poco, una pequeña tertulia informal se formó alrededor de él durante los descansos, para el café y el almuerzo. Roberto hablaba sobre coches, sobre mecánica, sobre respeto por el oficio. Contaba historias del antiguo taller de su padre, de las lecciones que había aprendido no en aulas, sino con las manos sucias de aceite. Un día, 6 meses después de su encuentro en el aparcamiento, Camila llamó a Roberto a su despacho. Roberto subió a la última planta por primera vez,
desde aquella entrevista desastrosa, notando las miradas de curiosidad de los empleados que ya conocían su historia, el mecánico sin título que la jefa había rescatado de recursos humanos. Camila tenía una propuesta. Quería crear una escuela de formación dentro de la empresa, un programa para enseñar a los mecánicos jóvenes las técnicas que no se aprendían en los libros. Y quería que Roberto fuera el director, el maestro que transmitiera su conocimiento a la próxima generación. Roberto se quedó sin palabras. Él, que no tenía ningún título oficial, director de una escuela. Él, que había sido rechazado y humillado por no tener papeles, ahora sería responsable de formar a otros. Camila explicó su visión. No quería una escuela convencional con exámenes y certificados. Quería un taller escuela, donde los aprendices trabajaran con maestros de verdad, donde aprendieran tocando y escuchando y sintiendo, donde el conocimiento pasara de manos expertas a manos ansiosas por aprender, exactamente como Roberto había aprendido con su padre y su padre con el suyo. Roberto aceptó con una condición. Quería que la escuela estuviera abierta a cualquier persona que quisiera aprender, sin importar su origen o su nivel de educación. Quería que hubiera becas de estudio para jóvenes de barrios difíciles, para personas que no podían pagar una formación tradicional, para todos aquellos que tenían manos hábiles pero no oportunidades. Camila aceptó sin dudar, y por primera vez, Roberto sintió que quizás su vida no había sido en vano, que todo lo que había aprendido y sufrido tenía un propósito mayor que simplemente sobrevivir. Aquella noche, cuando volvió a su piso en Vallecas, Roberto se quedó mucho tiempo mirando por la ventana a las luces de la ciudad. Pensó en su padre, en el antiguo taller, en todos los años de lucha y dificultades. Pensó en Camila, la mujer del traje beige que había corrido detrás de él en el aparcamiento. Pensó en los jóvenes mecánicos que ahora lo buscaban para aprender. Por primera vez en mucho tiempo, Roberto se permitió sentir esperanza. No la esperanza vaga de días mejores, sino una esperanza concreta, construida sobre algo sólido. Tenía un propósito nuevamente. Tenía una misión que iba más allá de simplemente arreglar coches. Iba a transmitir el legado de su padre. Iba a mantener viva una tradición que estaba desapareciendo. Iba a demostrar que el conocimiento verdadero no venía solo de los libros, sino de la dedicación y del amor por lo que se hace. Los meses siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Camila y Roberto trabajaron juntos para crear algo que nunca había existido antes en 1909, el sector automovilístico español. No sería solo una escuela técnica común, sería un espacio donde el conocimiento tradicional se encontraría con las necesidades modernas, un lugar donde jóvenes sin oportunidades podrían aprender un oficio digno y donde el legado de los antiguos maestros mecánicos no se perdería. Encontraron una nave abandonada a 3 manzanas del concesionario principal en el Paseo de la Castellana. Era un espacio amplio que antes había albergado una fábrica de piezas automotrices, con techos altos y buena ventilación natural. Camila invirtió una cantidad significativa en la reforma, pero siguiendo las orientaciones de Roberto sobre lo que realmente importaba. No querían un espacio lujoso e intimidante, sino funcional y acogedor. Roberto supervisó personalmente la instalación de cada equipo. Eligió herramientas que fueran al mismo tiempo modernas y comprensibles, ordenadores de diagnóstico que no sustituyeran el conocimiento humano, sino que lo complementaran. Creó estaciones de trabajo donde los alumnos pudieran desmontar y remontar motores reales, no solo estudiar diagramas en pantallas. Insistió en tener una biblioteca con manuales antiguos al lado de los más recientes, para que los jóvenes entendieran la evolución de la mecánica automotriz. Durante la preparación de la escuela, Roberto y Camila pasaban horas conversando sobre educación, sobre enseñanza, sobre cómo transmitir conocimiento de forma eficaz. Camila descubrió que detrás de aquel hombre de manos callosas había una mente brillante y una sabiduría adquirida a través de décadas de observación y práctica. Roberto descubrió que detrás de aquella empresaria impecable había una mujer genuinamente preocupada por las personas.
no solo por los beneficios. La amistad entre ellos crecía naturalmente. Camila empezó a pedir consejos a Roberto no solo sobre cuestiones técnicas, sino sobre decisiones de negocio. Él tenía una perspectiva única, la visión de alguien que conocía el otro lado de la vida, el lado de la gente común que luchaba diariamente para sobrevivir. Sus opiniones sobre cómo tratar a los empleados, sobre salarios justos, sobre condiciones de trabajo, venían de experiencia real, no de teorías aprendidas en escuelas de negocios. Roberto, por su parte, aprendía con Camila sobre gestión, sobre planificación estratégica, sobre cómo transformar buenas intenciones en acciones concretas. Ella le enseñaba que para ayudar a más personas era necesario pensar en grande, organizar recursos, crear sistemas sostenibles. El conocimiento de él era profundo pero limitado a lo técnico. El conocimiento de ella era amplio y se complementaban perfectamente. Cuando la Escuela Sánchez de Mecánica Automotriz finalmente abrió sus puertas, la respuesta fue abrumadora. Cientos de jóvenes se inscribieron para las 50 plazas de la primera promoción. Venían de todos los rincones de Madrid y la región metropolitana, de barrios como Usera, Parla, Fuenlabrada, Móstoles. Muchos nunca habían tenido oportunidad de estudiar más allá de la educación secundaria. Otros habían abandonado la escuela pronto para trabajar y ayudar a la familia. Todos compartían el deseo de aprender un oficio, de tener una oportunidad de construir una vida mejor. El proceso de selección fue cuidadosamente pensado por Roberto y Camila. No querían solo ver títulos o notas, querían identificar potencial, dedicación, voluntad genuina de aprender. Hicieron entrevistas personales con cada candidato, los pusieron delante de motores reales para ver cómo reaccionaban, observaron sus manos, su postura, el brillo o ausencia de él en sus ojos cuando hablaban sobre coches. Entre los seleccionados estaba Gabriel, un joven de 19 años de Parla que trabajaba como repartidor en moto, pero soñaba con ser mecánico. Estaba también Juliana, una chica de 23 años que había roto todos los estereotipos al decidir que quería trabajar con motores, no con ordenadores como la familia esperaba. Había Tiago, un chico de 26 años que había perdido su empleo en una fábrica y veía en la mecánica una nueva oportunidad. Y decenas de otras historias, cada una única, cada una cargada de esperanza y determinación. El primer día de clase fue emocionante. Roberto se puso delante de aquella promoción de 50 jóvenes, mirando sus rostros ansiosos, y sintió el peso de la responsabilidad. No eran solo alumnos, eran sueños, eran futuros, eran familias enteras dependiendo del conocimiento que él transmitiría. Respiró hondo y empezó a hablar, no de la forma formal que imaginaba que un profesor debería hablar, sino de la forma en que su padre hablaba con él en el taller, con sencillez y pasión. Contó su historia sin esconder nada. Habló sobre la humillación que había sufrido, sobre el desprecio por no tener títulos, sobre los años difíciles tras cerrar el taller de su padre. Habló sobre Camila corriendo detrás de él en el aparcamiento, sobre la oportunidad inesperada que había recibido, y dijo que ahora estaba allí para darles a ellos la misma oportunidad que había recibido, para demostrar que el valor de una persona no se mide por los papeles que tiene, sino por lo que sabe hacer con sus propias manos. Los meses siguientes fueron intensos. Roberto no enseñaba solo mecánica, enseñaba filosofía de vida. Insistía en que un buen mecánico necesitaba tener honestidad por encima de todo, que engañar a los clientes era destruir la profesión. Enseñaba que los coches no eran solo máquinas, sino instrumentos que permitían a las personas trabajar, llevar a los hijos al médico, visitar a familiares lejanos, vivir sus vidas. Arreglar un coche era ayudar a una familia entera. Camila visitaba la escuela regularmente, impresionada con la transformación que veía en los alumnos. Jóvenes que entraron tímidos e inseguros salían confiados después de diagnosticar sus primeros problemas reales. Chicas que enfrentaban prejuicios por elegir una profesión dominada por hombres demostraban su competencia diariamente. Personas de diferentes orígenes y edades se unían en torno al amor compartido por los motores y la mecánica.
La escuela empezó a ganar reputación. Otras empresas del sector querían contratar a los graduados incluso antes de que terminaran el curso. Periódicos y revistas especializadas publicaron reportajes sobre aquel proyecto innovador que combinaba conocimiento tradicional con técnicas modernas. Pero para Roberto el mejor reconocimiento venía de los propios alumnos, cuando lo buscaban después de las clases para hacer más preguntas, cuando practicaban los fines de semana por voluntad propia, cuando sus ojos brillaban al conseguir resolver un problema difícil. Un día, Lucas, aquel joven mecánico que había sido el primero en acercarse a Roberto en el concesionario, vino a hacerle una propuesta. Quería ser profesor asistente en la escuela, ayudar a Roberto a transmitir el conocimiento. Ya había aprendido mucho y sentía que podía enseñar a otros. Roberto aceptó inmediatamente, reconociendo en aquel gesto la perpetuación del ciclo, el conocimiento pasando de generación en generación, como debía ser. 3 años después de aquel día en el aparcamiento, la Escuela Sánchez de Mecánica Automotriz era una realidad que había superado todas las expectativas. Ocupaba ahora un edificio propio al lado del concesionario principal, con talleres equipados, aulas teóricas y espacio para más de 100 alumnos por promoción. Roberto había formado a cientos de mecánicos que trabajaban en los concesionarios de vehículos Alonso y en talleres independientes por toda España. Muchos venían de situaciones similares a la suya, jóvenes sin recursos que encontraron en la escuela una oportunidad que nadie más les había dado. Las historias de éxito se multiplicaban. Gabriel, aquel joven de Parla que entró en la primera promoción, ahora era encargado de un taller en Getafe, ganando un sueldo que le había permitido comprar una casa para su madre. Juliana, la chica que había desafiado estereotipos, trabajaba como especialista en diagnóstico en un concesionario de coches importados, siendo una de las pocas mujeres en posición de liderazgo en el sector. Tiago, que había perdido su empleo en la fábrica, ahora tenía su propio taller en Alcalá de Henares, empleando a 5 personas y construyendo reputación por la honestidad y competencia. Pero el impacto iba más allá de los números y estadísticas. La escuela había cambiado la forma en que el sector automovilístico veía la formación de mecánicos. Otras empresas empezaron a crear programas similares, reconociendo finalmente que los títulos universitarios no sustituían la experiencia práctica y la dedicación. Roberto recibía invitaciones para dar conferencias en universidades y convenciones del sector, él que nunca había pisado un aula universitaria como alumno. La relación entre Roberto y Camila también había evolucionado con el tiempo. Lo que comenzó como una asociación profesional se había transformado en una amistad profunda basada en el respeto mutuo. Pasaban horas conversando sobre la empresa, sobre los alumnos, sobre el futuro del sector automovilístico. Camila pedía consejos a Roberto, no solo sobre cuestiones técnicas, sino sobre decisiones estratégicas, valorando su perspectiva de alguien que había vivido en el lado difícil de la vida. Roberto había aprendido con Camila mucho más que gestión y negocios. Había aprendido que era posible tener éxito financieramente sin perder la humanidad, que beneficio y dignidad no eran conceptos excluyentes. Había visto cómo ella trataba a los empleados con respeto, cómo pagaba salarios justos, cómo se preocupaba genuinamente por el bienestar de cada persona que trabajaba en la empresa. Era el tipo de liderazgo que su padre habría admirado. Una mañana de primavera, mientras Roberto supervisaba la graduación de una nueva promoción, su madre, doña Elena, apareció inesperadamente en la escuela. Él no la esperaba, pues ella raramente salía de la residencia donde vivía, pero allí estaba ella, apoyada en un bastón, los ojos brillando con lágrimas de orgullo. Roberto corrió para ayudarla y ella sujetó sus manos, aquellas manos eternamente manchadas de grasa, y dijo que su padre estaría tan orgulloso que el legado de la familia Sánchez no solo continuaba, sino que había florecido de formas que nunca imaginaron. Aquellas palabras tocaron a Roberto profundamente. Durante años había cargado con la culpa por haber cerrado el taller de su padre, sintiendo que había fallado en mantener vivo el sueño de la familia.
Ahora entendía que no había fallado, solo había transformado aquel sueño en algo más grande. El taller Sánchez e Hijos había atendido a decenas de clientes durante décadas. La escuela Sánchez formaba a cientos de mecánicos que atenderían a miles de clientes por generaciones. La ceremonia de graduación fue especialmente emocionante aquel día. 50 nuevos mecánicos recibieron sus certificados, no títulos universitarios pomposos, sino documentos que atestaban competencia real, conocimiento práctico, habilidad comprobada. Entre los graduados estaba Carlos, un señor de 52 años que había perdido su empleo en una fábrica de coches y había decidido recomenzar la vida aprendiendo un nuevo oficio. Sus manos temblaban de emoción al recibir el certificado, sabiendo que aquel papel representaba una nueva oportunidad, un futuro que parecía imposible meses atrás. Camila dio un discurso durante la ceremonia. Habló sobre su abuelo Manuel, el fundador de la empresa, que había comenzado como mecánico sin títulos. Habló sobre Roberto, sobre el día en que corrió detrás de él en el aparcamiento, siguiendo un impulso que no conseguía explicar. Dijo que aquel impulso había cambiado no solo la vida de Roberto, sino la vida de cientos de personas, demostrando que a veces las mejores decisiones no vienen de la cabeza, sino del corazón. Después de la ceremonia, mientras los graduados celebraban con sus familias, Camila llevó a Roberto a su despacho en el edificio de la escuela. Tenía algo importante que mostrarle. Abrió un cajón y retiró documentos que Roberto no reconoció inicialmente. Eran papeles de propiedad, escrituras, contratos. Camila explicó que estaba transfiriendo el 50% de la escuela Sánchez a su nombre. La escuela que llevaba su apellido sería también su propiedad. Roberto se quedó aturdido. Intentó protestar, decir que no lo merecía, que ya recibía más de lo que había soñado, pero Camila lo interrumpió. Dijo que no era generosidad, era justicia. La escuela existía por causa de él, de su conocimiento, de su dedicación, de su visión. Ella había proporcionado el capital inicial y la estructura empresarial, pero él había proporcionado el alma, el propósito, la razón de existir. Eran socios de verdad y la propiedad debía reflejar eso. Roberto abrazó a Camila, algo que nunca había hecho antes a pesar de los años, de amistad. Era un abrazo de gratitud, de reconocimiento, de una conexión que iba más allá de lo profesional. Por primera vez en su vida, Roberto sentía que pertenecía a algo más grande que él mismo, que formaba parte de una misión que trascendía su trabajo individual. Aquella noche Roberto fue con su madre a visitar la antigua dirección del taller Sánchez e Hijos en Vallecas. El edificio ahora albergaba una tienda de ropa, pero la estructura era la misma. Se quedaron allí parados en la acera madre e hijo, mirando aquel lugar que guardaba tantos recuerdos. Doña Elena contó historias que Roberto nunca había oído, sobre cómo su padre soñaba con transformar el pequeño taller en una escuela, sobre cómo quería enseñar su conocimiento a otros, pero nunca había tenido recursos u oportunidad. Roberto se dio cuenta entonces de algo extraordinario. No había fallado en mantener vivo el sueño de su padre. Estaba realizando un sueño que su padre nunca había podido concretar. El taller había cerrado sus puertas, pero su esencia continuaba viva, multiplicada, ampliada. El conocimiento que el abuelo había pasado al padre y el padre había pasado a él ahora, se esparcía por cientos de alumnos, cada uno llevando consigo no solo técnicas mecánicas, sino valores de honestidad, dedicación y respeto por el oficio. Aquella revelación trajo una paz profunda al corazón de Roberto. Durante años había cargado con el peso de la pérdida, el dolor de ver desaparecer algo que su familia había construido por generaciones. Ahora entendía que nada realmente había desaparecido, solo se había transformado. El espíritu del taller Sánchez e Hijos vivía en cada alumno que formaba, en cada motor que arreglaba, en cada vida que cambiaba a través del conocimiento transmitido. 2 años pasaron desde aquel momento de revelación delante del antiguo taller. La escuela Sánchez continuaba creciendo, no solo en tamaño, sino en influencia. Roberto y Camila habían expandido el programa,
creando filiales en otras ciudades de España. Valencia, Sevilla, Bilbao, cada una de esas ciudades ahora tenía su propia escuela Sánchez, formando mecánicos con la misma filosofía que Roberto había aprendido con su padre. Pero el crecimiento trajo consigo nuevos desafíos. Mantener la esencia de la escuela mientras se expandía era complicado. Roberto insistía en visitar personalmente cada sucursal al menos una vez al mes, supervisando la enseñanza, hablando con alumnos y profesores, asegurándose de que los valores fundamentales no se perdieran en la expansión. Era un trabajo agotador para un hombre que ya superaba los 45 años, pero no delegaría esa responsabilidad en nadie. Durante una de esas visitas a la sucursal de Valencia, Roberto conoció a un alumno que lo marcaría profundamente. Su nombre era Diego, tenía solo 17 años y venía de una situación particularmente difícil. Había crecido en centros de acogida tras ser abandonado por su familia. Nunca había conocido la estabilidad ni el afecto constante. Llegó a la escuela desconfiado, arisco, con la armadura emocional de quien había aprendido demasiado pronto que el mundo era un lugar hostil. Roberto vio en Diego algo de sí mismo, no de la infancia que tuvo la suerte de vivir junto a unos padres cariñosos, sino del hombre que fue tras cerrar el taller, perdido, sin perspectivas, cargando un dolor que parecía no tener cura. Decidió prestar especial atención a aquel joven, no solo enseñándole mecánica, sino ofreciéndole algo que Diego nunca había tenido, una figura paterna, alguien que creyera en él cuando nadie más lo hacía. Los meses siguientes fueron transformadores para ambos. Diego se reveló como un alumno excepcional, con una intuición natural para los diagnósticos que sorprendía incluso a Roberto. Más importante aún, comenzó a abrirse emocionalmente, a confiar, a permitir que la gente se acercara. Roberto lo llevaba a cenar después de las clases, hablaban sobre la vida, sobre sueños, sobre cómo superar traumas y construir un futuro a pesar del pasado difícil. Una noche, Diego le hizo a Roberto una pregunta que lo pilló desprevenido. Le preguntó por qué se preocupaba tanto, por qué dedicaba tanto tiempo a alguien como él, cuando tenía cientos de otros alumnos y responsabilidades enormes. Roberto se quedó en silencio por un largo momento antes de responder. Dijo que veía en Diego el potencial que casi nadie más veía, al igual que Carmen lo había visto en él cuando era solo un mecánico sucio y humillado en un aparcamiento. Dijo que salvar una vida, cambiar un destino, era más importante que cualquier otra cosa que pudiera hacer. Carmen observaba esta relación con creciente admiración. Veía cómo Roberto dedicaba tiempo y energía emocional a Diego, cómo se había convertido no solo en profesor, sino en mentor, guía, casi un padre, y eso la hizo reflexionar sobre su propia vida. A sus 42 años, Carmen nunca se había casado, nunca había tenido hijos. Se había dedicado enteramente a los negocios familiares. Empezó a preguntarse si no había perdido algo esencial en la búsqueda del éxito profesional. Una tarde, durante una reunión sobre la expansión de las escuelas, Carmen compartió estas reflexiones con Roberto. Dijo que envidiaba la conexión que él había construido con Diego y con tantos otros alumnos, que envidiaba su capacidad de afectar vidas de forma tan profunda. Roberto sonrió y dijo que ella también afectaba vidas, quizás de formas que no percibía completamente. Cada alumno que formaban era fruto de su decisión de correr tras un desconocido en el aparcamiento, de creer que el conocimiento valía más que los títulos, de invertir en una idea que muchos considerarían absurda. Estas conversaciones acercaron aún más a Roberto y Carmen. Se convirtieron en verdaderos confidentes, compartiendo no solo cuestiones profesionales, sino miedos, dudas, esperanzas. Roberto contó sobre la soledad que sintió tras el fallecimiento de su padre y el cierre del taller, sobre cómo la escuela había llenado un vacío que pensaba que sería permanente. Carmen contó sobre la presión de honrar el legado de su padre mientras hacía las cosas a su manera, sobre el miedo constante a fallar, a no ser lo suficientemente buena. Descubrieron que, a pesar de vidas tan diferentes, compartían luchas similares.
Ambos cargaban con el peso de legados familiares. Ambos intentaban honrar el pasado mientras construían algo nuevo. Ambos lidiaban con dudas e inseguridades que escondían del mundo. Este descubrimiento creó una intimidad que ninguno de los dos esperaba. Una conexión que iba más allá de la amistad, pero que ninguno de los dos sabía cómo nombrar o qué hacer con ella. Los meses se transformaron en años y la Escuela Silva se convirtió en referencia nacional en formación de mecánicos. Gobiernos autonómicos buscaban a Roberto para consultoría sobre políticas de educación profesional. Universidades lo invitaban no para hablar sobre mecánica, sino sobre educación, sobre cómo enseñar habilidades prácticas de forma eficaz, sobre cómo valorar el conocimiento tradicional en un mundo cada vez más digital. Roberto aceptaba algunas de esas invitaciones, siempre llevando consigo historias de sus alumnos, no estadísticas o teorías pedagógicas, sino narrativas reales de vidas transformadas. Hablaba sobre Gabriel comprando una casa para su madre, sobre Juliana rompiendo barreras de género, sobre Diego encontrando un hogar en la escuela. Esas historias conmovían a la gente de una forma que ningún dato académico conseguiría. Durante una de esas ponencias en la Universidad Complutense de Madrid, Roberto conoció a la profesora doctora Beatriz Olmedo, una pedagoga de renombre que investigaba métodos alternativos de educación. Ella quedó fascinada por la Escuela Silva y pidió permiso para realizar un estudio académico sobre el programa. Roberto aceptó, viendo en ello una oportunidad de documentar y validar aquello que hacía de forma intuitiva. Los meses de investigación de la profesora Beatriz trajeron revelaciones interesantes. Sus estudios mostraron que los alumnos de la Escuela Silva no solo tenían una competencia técnica superior a los formados en cursos tradicionales, sino que también desarrollaban habilidades socioemocionales más fuertes. La metodología de Roberto, que enfatizaba el respeto, la honestidad y la dedicación, tanto como el conocimiento técnico, producía profesionales más completos, más éticos, más preparados para los desafíos del mercado laboral. El estudio fue publicado en revistas académicas nacionales e internacionales, trayendo aún más reconocimiento a la escuela. Pero para Roberto, la validación más importante no venía de artículos científicos o premios, venía de los propios alumnos. Venía de ver a Diego graduándose como el mejor alumno de su promoción y consiguiendo empleo en un concesionario de coches de lujo. Venía de recibir mensajes de exalumnos contando sobre sus vidas, sus éxitos, sus desafíos. Venía de saber que el conocimiento que había recibido de su padre seguía vivo, creciendo, multiplicándose. Un día de verano, 5 años después de aquel encuentro en el aparcamiento, Vehículos Almeida y la Escuela Silva organizaron una gran celebración. Era el 5º aniversario de la escuela y también el 50º aniversario de la empresa de Carmen. Cientos de personas asistieron, exalumnos que viajaron de varias partes de España, empleados actuales, socios de negocios, representantes del gobierno y de los medios. Durante la celebración, Carmen y Roberto subieron al escenario juntos para un discurso. Carmen habló primero, contando la historia de aquel día en el aparcamiento, de cómo un impulso inexplicable la llevó a correr tras un desconocido. Dijo que aquel momento había cambiado no solo su empresa, sino su vida, enseñándole que a veces las decisiones más importantes no venían de análisis racionales, sino de intuición, de empatía, de reconocer valor donde otros solo veían apariencias. Roberto habló a continuación, su voz cargada de emoción. Agradeció a Carmen por la oportunidad que le había dado cuando nadie más creía en él. Agradeció a los alumnos por confiar en él como profesor. Agradeció a todos los que trabajaban en la escuela y en la empresa por creer en una visión diferente de la educación y los negocios. Y habló sobre su padre, sobre el legado que había recibido y que ahora transmitía. Sobre cómo un pequeño taller en el barrio de Lavapiés se había transformado en algo mucho más grande de lo que cualquiera podría imaginar. Al final del discurso, Roberto hizo un anuncio que sorprendió a todos. Dijo que estaba creando un fondo de becas de estudios permanente, usando gran parte de
su participación en los beneficios de la escuela. El fondo garantizaría que siempre habría plazas gratuitas para jóvenes sin recursos, para personas que merecían una oportunidad, pero no podían pagarla. Se llamaría Fondo Silva Almeida, homenajeando tanto a su familia como a la familia de Carmen, simbolizando la asociación que había hecho posible todo. Carmen, sorprendida y emocionada, anunció que la empresa donaría una cantidad equivalente al fondo, doblando su impacto. Dijo que aquello era más que filantropía, era inversión en el tipo de sociedad que querían ver, una sociedad donde el talento y la dedicación importaran más que los orígenes o los recursos financieros. La celebración continuó noche adentro, pero Roberto finalmente se apartó de la multitud, necesitando un momento de silencio. Caminó hasta la ventana y se quedó mirando la ciudad de Madrid iluminada, pensando en todo lo que había sucedido en los últimos 5 años. De mecánico rechazado y humillado a director de escuela respetado, de hombre sin esperanzas a mentor de cientos. La travesía parecía imposible, incluso surrealista. Carmen lo encontró allí, también buscando un momento de pausa. Se quedaron uno al lado del otro en silencio por un tiempo, solo observando la ciudad. Finalmente, Carmen dijo que a veces todavía no creía que todo eso hubiera comenzado con ella corriendo tras un desconocido en un aparcamiento. Roberto se rió y dijo que él tampoco creía que se hubiera detenido cuando ella lo llamó, que debería haber seguido caminando como siempre había hecho en la vida. Pero algo en aquel momento había sido diferente. Ambos estuvieron de acuerdo. Algo inexplicable los había llevado a tomar decisiones que lo cambiaron todo. Roberto eligió detenerse y escuchar. Carmen eligió confiar e invertir. Y de esas 2 pequeñas elecciones nació algo extraordinario, algo que continuaría creciendo e impactando vidas mucho después de que ambos ya no estuvieran allí. Aquella noche, cuando volvió a casa, Roberto pasó mucho tiempo mirando las fotos en la pared. La foto antigua de su padre en la puerta del taller Silva e hijos, las manos manchadas de grasa, la sonrisa orgullosa. La foto más reciente de la inauguración de la escuela Silva, él y Carmen cortando la cinta mientras la primera promoción aplaudía. Y una foto nueva, tomada aquella tarde, con cientos de exalumnos reunidos, cada uno llevando consigo el conocimiento y los valores que aprendieron. 3 generaciones de mecánicos Silva. El abuelo que lo había comenzado todo, el padre que había continuado el legado, y ahora él multiplicando aquel legado a través de cientos de nuevos mecánicos. El conocimiento no había muerto con el cierre del taller, solo había encontrado una nueva forma de existir, más amplia, más impactante, más duradera. Roberto pensó en todas las personas cuyas vidas había tocado, directa o indirectamente. Diego, que había encontrado un hogar y un propósito. Gabriel, que había comprado una casa para su madre. Juliana, que había roto barreras. Carlos, que había rehecho su vida a los 50. Y tantos otros, cada uno con su historia. Cada uno llevando consigo no solo habilidades técnicas, sino lecciones sobre dignidad, honestidad, respeto por el trabajo. Su padre había tenido razón, concluyó Roberto. El don para escuchar motores era un regalo, pero el verdadero regalo no era el don en sí, era la oportunidad de compartirlo, de enseñarlo, de garantizar que no muriera con él. Roberto Silva, el mecánico sin título que había sido rechazado y humillado, ahora era maestro, y sus manos manchadas de grasa, aquellas manos que nunca estarían completamente limpias, habían encontrado finalmente su verdadero propósito. No era solo arreglar coches, era arreglar vidas, construir futuros, mantener viva una tradición que importaba. Y mientras hubiera motores que arreglar y jóvenes ansiosos por aprender, aquel legado continuaría vivo, pasando de mano en mano como una llama que nunca se apagaría. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Roberto y Carmen haya tocado vuestros corazones. Esta narrativa nos recuerda que las mayores oportunidades a menudo llegan disfrazadas de rechazos y que la verdadera dignidad
vale mucho más que cualquier título. Si esta historia ha encontrado su camino hasta vosotros, dejad una pequeña señal de vuestra presencia aquí, un me gusta, un comentario contando desde dónde nos estáis viendo. Estos gestos sencillos nos demuestran que estas palabras tuvieron sentido, que estas historias importan. Suscribíos al canal para no perderos nuestras próximas historias, cada una cuidadosamente creada para explorar la complejidad de la vida humana, los giros del destino y la capacidad que todos tenemos de transformar el dolor en propósito, porque todos merecemos que alguien corra tras nosotros cuando el mundo nos da la espalda. Y todos podemos ser esa persona para alguien más. Nos vemos en la próxima historia.